Saludamos con nuestro segundo invitado, el doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa. ¿Cómo le va, Felipe? Gracias por acompañarnos en este miércoles. Bienvenido. Carla, buenos días. Jaime, buenos días. Ahí peleando con la tecnología, pero ya nos dijo Jorge. La conexión. Así pasa a veces. Bueno, tratando de entender qué sucede en el país, porque yo creo que un listado de horrores no va a ayudar a las personas que nos siguen y nos miran a aliviar un poco el alma frente a tanta barbaridad que estamos viviendo, sino más bien hacer un análisis, intentaré un análisis de lo que acaba de suceder en la Asamblea Nacional. Y la pregunta que yo me haría es, ¿cuánto cuesta el voto de un asambleísta? Al parecer el voto de César Umahinga tiene un precio, al menos el precio público que hemos visto y que él mismo reconoce, que es el fin de una indagación previa y una implicación en un juicio penal por tráfico de influencias. Él estaba haciendo cobros a un alcalde. Y el otro precio que tiene el voto del señor Umahinga es lo que denunció Priscila Schettini con documentos, que toda su familia está ubicada en cargos públicos, cargos del gobierno. No sabemos qué otro costo tendrá el voto del señor Umahinga para desde la representación indígena permitir que la acción de la derecha continúe contra la revolución ciudadana. Pero si le quitamos los signos de interrogación a la pregunta y le ponemos signos de admiración, y aquí va el análisis, la frase cambia. No es cuánto vale su voto, sino no es cuánto cuesta el voto, sino cuánto nos cuesta el voto de un asambleísta. Nos cuesta que a la nación entera nos cuesta la democracia, la vigencia de la democracia. ¿A qué me refiero con eso? La democracia establece que hay un ejercicio de los representantes populares en la asamblea o congreso para que fiscalicen la acción pública de los funcionarios y funcionarias. Y nos cuesta eso. Nos cuesta la fiscalización, uno de los dos roles de los asambleístas. Nos cuesta el hecho de que una funcionaria de la justicia, una funcionaria judicial, tenga control e intervención directa en el ámbito de la política. Y eso significa que la política deja de ser soberana, deja de ser democrática, deja de ser patrimonio de todos y se convierte en el feudo de una o dos o tres personas, que a través de chantaje pueden virar las decisiones de los representantes del pueblo ecuatoriano. Porque el señor Umahinga no es el señor Umahinga. Él es el representante de las personas que votaron por él. Y no le dieron un cheque en blanco para que se enriquezca, para que ponga encargos a su familia, para que solucione sus problemas de corrupción, porque es corrupción lo que ha hecho el señor, y lo reconoce él mismo, él, delante de Fabricio Vela, sin que nadie le pregunte, como esa historia del qué cucharas, usted se acuerda, ¿no? ¿Qué cucharas? ¿Qué cucharas? ¿No? Algo así. Doctor, sí, dígame. Este asambleísta que lo reconoce públicamente en una entrevista, que ha tramitado pagos de un contratista del municipio de Pujilí, Fiscalía debió abrir una investigación inmediatamente. Debería estar siendo procesado ya en este momento. ¿O me equivoco? Claro, pero eso se convierte en un anzuelo para captar votos. Es decir, le abren la indagación por eso, y le tiene cogido con anzuelo a Umahinga y le levanta no le levanta, archiva la investigación, no la indagación previa, archiva la indagación el pasado día 6,
3 días antes de la votación. Es decir, llega a un acuerdo y además es tan bárbara la cosa que le toman una foto al señor Umahinga en la sesión chateando con Diana Salazar o con DS, que él dice que es la doctora... Él con la doctora Sarita Samira. O doctora... Samira. Samira. Pero resulta que no hay ninguna Samira dentro de sus asesores, pues. Ya sacaron todos los nombres. Es una mentira cerdosa, ¿no? Es una justificación infame, como todo lo que ha hecho el señor Umahinga en la Asamblea, ¿no? Porque él no está representando al movimiento indígena, porque él no está representando a sus votantes. Él y solamente él y sus intereses. Entonces, ¿cómo es posible que su voto archive un juicio político a una señora que tiene más denuncias internacionales y más denuncias públicas que Fito? Esto es lo terrible. ¿Qué efecto tiene esto en la conciencia general del Ecuador? Que aquí no hay reglas, Jaime, no hay leyes, no hay nada más que el interés personal y la zapada, la viveza, querido. Entonces, no nos asustemos si el vendedor del mercado le cobra $3 por 2 tomates de árbol, porque solo le interesa su ganancia personal, porque el mal ejemplo se copia, mi querido Jaime. Se destruye el pacto de convivencia del Ecuador para mantener a esta señora en su puesto, blindarle frente a todas las denuncias y a este asambleísta liberarle de un juicio penal, que es un anzuelo, un gancho con el que le tienen pescado por la boca. Este modo de actuar en la política, Jaime, se convierte en un referente nefasto para la vida cotidiana de los ecuatorianos y ecuatorianas. Está muy bien ahora que un estudiante compre a un profesor las notas y pase de agache, y está muy bien que el profesor venda las notas. Está muy bien que los médicos den certificados falsos para que la gente no vaya a trabajar. Todo está muy bien, ¿no? Porque se demuele los pactos, los acuerdos no escritos de convivencia, Jaime, de convivencia. Y nos rasgamos las vestiduras ante el crecimiento de la delincuencia en el Ecuador, cuando la delincuencia, porque quien comete un delito es un delincuente, ¿no? Cuando la delincuencia está sentada en la asamblea, cuando la delincuencia administra el Estado, cuando la delincuencia está en los cargos públicos. Entonces, ¿cómo queremos pedirle a los niños y niñas de este país que se construyan como personas sanas, saludables, honestas y honradas, si ellos saben que eso no paga, no es negocio, no vale la pena? Aquí lo único que vale la pena es ser un delincuente. Y los niños quieren ser como ellos. Ese es el ejemplo, señor Umahinga, que usted está dando a todo el Ecuador. El presidente de la República hace poco salió a acusar a algunos, bueno, no dio nombres, pero dijo que en la asamblea habían narcos o hay narcos delincuentes. Pero tal vez se equivocó, pues los delincuentes puede ser que estén del mismo lado, pues donde está él. Mire, yo le quito credibilidad al señor porque el narcotráfico está en las exportaciones de banano. No estoy diciendo que él mande exportaciones contaminadas. Estoy diciendo que en el sector de exportadores bananeros está el narcotráfico. Y esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de la policía española, que la señora fiscal tira abajo para que no investiguen. Las denuncias que traerá el chochólogo serán exactas sobre estas cosas, ¿no? Yo no tengo información sobre aquello, pero lo que se ve en el ámbito de lo público, mi querido Jaime, nos hace notar que la delincuencia está en otro lado, pues.
Las denuncias contra la señora fiscal, los chats de la señora fiscal, las denuncias públicas que ha hecho el señor Boscan, que penosamente ha tenido que salir del país con sus 2 tiernas hijas y con su esposa para salvar sus vidas, ¿no? Las denuncias que ha hecho el señor Boscan le señalan directísimamente a la señora fiscal y sus vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Entonces, ¿dónde están los delincuentes, pues? ¿Dónde están los delincuentes? Lo que yo sí sé es que en la asamblea están una sarta de ignorantes como la operadora del gobierno que estaba dando las vueltas alrededor de los asambleístas social cristianos, dándoles órdenes en el oído. O sea, hasta para que le den órdenes a uno, mi querido Resolvido. Jaime, que le dé a alguien intelectualmente, claro, intelectualmente superior, ¿no? Que alguien superior a mí me dé órdenes. Pero una persona que no sabe conjugar un verbo, que habla 4 disparates y que utiliza el debe de como si fuera gramatical, el debe de haber, debe de hacerse, cuando es debe haber, debe hacerse, ¿no? Esa persona ignorante, totalmente ignorante, porque ignora la lengua castellana, es la que da órdenes allí, ¿no? Estas cosas, Jaime, son las que enferman el alma del Ecuador. La ineptitud galopante, la sinvergüencería que no tiene ninguna vergüenza ni pudor, el delito que se pone en la mesa como si fuera natural. Este señor descalificado, César Umahinga, ¿no? Digo, descalificado moral y ético, ¿no? Y descalificado político, se permite decir que él estaba haciendo una gestión porque es normal que un asambleísta. No, señor, es anormal, es un delito. Pero para él es natural. Y esas personas son las que hacen que se interfiera en la vida democrática del Ecuador. Esto es lo que nos cuesta al país el voto del señor Umahinga. No nos cuesta solo el juicio político, no nos cuesta solo el daño a la comisión de fiscalización, no nos cuesta el bochorno que significa lo que hicieron. Nos cuesta la vida democrática, nos cuesta la libertad. Para que él tenga a sus 4 pendejos familiares en el sector público ganando sueldos. Para que a él no le hagan un juicio penal. Cuando debería tener los cojones y la valentía pues que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas decentes como la doctora Schettini, como el que pone ahí en el chat con la señora Salazar que dice el violador. Eso es un atrevimiento sin nombre, mi querido Jaime. Cuando se refieren al ex defensor del pueblo, ¿no? Y ese es el chat que sale en una foto. Claro, no falta la persona desubicada y odiadora que aplaude y dice, qué bien que siga la fiscal porque va a seguir metiendo presos a los correístas. Pobre persona la que pone eso. Pobre persona. Pobre persona. Es una persona que seguramente aplaude los asesinatos en Gaza y se alegra de que estén bombardeando a niños porque son terroristas. O sea, esas personas son personas que tienen que sanar lo profundo de su alma, ¿no? Porque el odio los tiene enfermos. Doctor, Dígame, buenos días, desde el punto de vista psicológico, no sé si usted nos podría definir cuál es la personalidad o cómo se ve, al menos, o cómo aparenta ser la fiscal. Porque realmente ella dice una cosa, dice ser independiente, dice no tener injerencia, pero hace otra. O sea, se muestra de 2 formas diferentes y actúa pues en base a las situaciones y a las narrativas que se presenten en el momento. Yo había planteado, gracias Carla por la pregunta, yo había planteado que la señora fiscal sufre de el síndrome de Napoleón, que tiene básicamente y en el fondo un complejo
potentísimo de inferioridad, ¿no? Como tenía Napoleón. Napoleón era el más bajito, el más patuchito del ejército francés, y él se prevalía de su poder para que todo el mundo lo sienta más grande, ¿no? Más grande. El complejo de inferioridad se manifiesta como un complejo de superioridad, y la señora fiscal manifiesta una superioridad moral que no tiene. No tiene superioridad moral la señora, de ninguna especie. Le voy a poner hechos públicos para que no me digan que me estoy inventando. La señora pidió que se detenga el juicio porque ella estaba encinta e impuso por delante su derecho de ser respetada en ese caso. Sin embargo, llevó a mujeres en puerperios recién dadas a luz y mujeres en trabajo de parto a tomarles versión de la forma más perversa y cruel. La superioridad moral es con ella. A mí me tienen que hacer esto, porque yo soy buena, ¿no? Ellas no, porque ellas están por encima mío y yo tengo que destruirlas. Así funciona este complejo de inferioridad y de superioridad. Bien, las personas con complejo de inferioridad pueden llegar a extremos de crueldad y de manipulación para ponerse por encima de los demás. Entonces, fíjese, no es por convicciones que ella impone un voto a su favor en la asamblea. Doctor, quiere decir que ella busca la forma, ella busca la forma y escarba la forma de cómo manipular a su favor a ciertos actores políticos, pero esto es direccionado, o sea, tú. Claro, actúa a través de interpuestas personas. Por ejemplo, al señor Umahinga, sabiendo su fragilidad ética y su poca construcción política, ¿no es cierto? Conociendo eso, le manipula a través de la extorsión y el chantaje para que él sea quien le libera de las responsabilidades. Ella se mantiene por encima del bien y del mal. Y cada vez que usted nota, las fotos que salen son más manipuladas, más con carita de bondad, ¿no? Cada vez es más buena la señora Salazar. Las fotografías que circulan cada vez es más santa, ¿no? Pero ella no es la protagonista de los actos malévolos, sino quienes son manipulados por ella. Y esto es muy importante saber, porque es a diferencia de los narcisistas que actúan por sí mismos. O sea, ella es como la mentalizadora. Y justo busca a las personas indicadas para que actúen en función de sus propios beneficios. Claro. O establece chantajes para poder manipular. Entonces, fíjese que todo lo que ella ha hecho ha sido a través de colaboraciones, a través de testimonios anticipados, a través de acuerdos, a través de teléfonos de terceros, pero cuando entra en juego su propio teléfono, entonces ella crea un velo de intangibilidad. Un narcisista entraría a mostrar todo, un narcisista se vanagloriaría de los actos. No, ella, como toda persona con complejo de inferioridad, actúa de manera taimada, y le estoy calificando a la señora. Actúa de una forma taimada. Eso, el típico mosquita muerta que no hace nada. Usted en el colegio dice, ahí va la mosquita muerta, ¿no es cierto? Esa persona, en mi tierra, en Manaví, dicen, parece que no quiebra ni un plato, pero quiebra la vajilla completa. Exactamente. Esa es la sabiduría popular, Carla, que define la actuación de las personas que están en este juego del complejo de inferioridad y el de superioridad. Porque usted la mira y no cree que sea capaz de hacer lo que hace. ¿No? Porque usted mira el complejo de superioridad. Son las más santas, las más bien portadas, las que cumplen, las más cumplidoras. Pero por atrás, cuando funciona el otro lado de la moneda, el complejo de inferioridad, son capaces de hacer las peores maldades.
y las peores cosas, ¿no? No sé, doctor, si de pronto la pregunta venga al caso no, pero al usted describirnos así de una forma, digamos que bastante fácil y tan entendible el perfil de la fiscal, me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? En ese perfil que se enmarca la fiscal, ¿cómo es que ella decide involucrarse con alguien de la oposición? Y me refiero al caso que ella tuvo con Ronnie Aliaga, ¿no? O sea, digamos que ese acercamiento, ¿no? No puedo asegurar qué tipo de acercamiento, ¿no? Pero a ese acercamiento con alguien que básicamente era parte de sus enemigos. Quiere decir que su mente, no sé si maquiavélica o no sé, o su afán de conseguir su objetivo es tan poderoso, o realmente de pronto en ese pensar de ella, que como usted decía, ¿no? Se quiere sentir superior y en el fondo no lo es, de pronto sintió que podía tener un amigo o podía confiar en alguien. Porque es raro, ¿no? Es raro escuchar o que se devele, ¿no? Que en la forma en que ella atacaba al correísmo y a todos, absolutamente todos quienes participen, hablen o comenten, en buena lid, por supuesto, del gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, de repente se devele todo esto. Hablo específicamente en el caso de ella con este actor, ¿no? Bien. Usted tiene una perspicacia enorme, Carla. Me alegra mucho eso. Me alegra mucho porque eso le convierte en una gran periodista por la perspicacia que tiene. Y la inteligencia, por supuesto. Bueno, pero la perspicacia suya me lleva a un tema interesantísimo de esta dinámica entre el complejo de inferioridad y el de superioridad. Como en la parte de la superioridad, ¿no? Ella tiene que ser tan buena y tan admirable que hasta sus enemigos deben ser amigos de ella, ¿no? Esto pasó con Napoleón. Napoleón Bonaparte jugaba tenis y se encontraba en una barca en el río Rin para jugar naipes con su mayor enemigo, el emperador, creo que se llamaba Guillermo, no, el emperador prusiano, del imperio alemán. Con él se encontraba cada cierto tiempo a conversar como si fueran panas, ¿no? Panas. Cuando eran enemigos que se mataban cientos de miles de franceses y alemanes en la guerra, ¿no? Este mismo efecto psicológico lo tiene la señora Salazar, ¿no? Según se ve en los rasgos públicos, que son los que yo analizo, ¿no? Si ella tiene una relación, como calificó el mismo señor Aliaga, de íntima, con uno de sus perseguidos, con uno de sus contradictores, ¿no? Con uno de sus enemigos políticos, es por esto, por este afán de demostrar que es tan buena, que es tan correcta, que es tan ética, que hasta puede tener relaciones cordiales con sus peores enemigos, ¿no? Pero esta es parte de la patología, esto no es un mérito de ella. La patología funciona así, porque al mismo tiempo que se hace amiga, al mismo tiempo está tramando su destrucción, ¿no? Porque es una polaridad lo que vive la señora, entre ser buena y realmente ser lo que es, movida por el afán destructivo de todo lo que ella sienta como superior a ella, ¿no? Y no directamente, porque no puede enunciarse. Ella siempre habla como si estuviera por encima del bien y del mal, pero tiene una serie de operadores que son perversos, y a los que si no les sirven bien, les termina encarcelando, como el caso del expresidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y no dudará en mandar a la picota y a la guillotina a cualquiera de sus cooperadores y de sus hechores, de los que ella ha utilizado para cumplir con sus protervos intereses y fines, ¿no?
no dudará en mandarles presos, en hacerles juicios penales, en generarles tramas, si es que se salen de su control. Mire, yo no voy a juzgar a la posta, pero una de las fuentes dichas por la misma posta era la fiscalía. La cercanía con la fiscalía era muy grande, era muy estrecha. Se notaba que era estrecha, ¿no? Ellos sabían cuándo entraba el embajador, ellos iban, sacaban documentos de fiscalía como si fueran propios. Es más, el informe León de Troya, al parecer, les llegó desde allá, según ellos mismos dieron a entender. Y luego, por alguna razón, se convierte en objeto de la animadversión de este personaje, que es un demonio vestido de santo. Esta sería la descripción exacta, ¿no? Un demonio vestido de santo, y que tiene la imagen de santidad que el Ecuador aplaude, una parte del Ecuador aplaude. ¿Y en qué momento el Ecuador se dejó envolver por esa figura? El instante en el cual Lenín Moreno Garcés traicionó a la Revolución Ciudadana. Porque ese momento abrió las puertas a que entren aparatos de manipulación que buscaban la destrucción de la Revolución Ciudadana. Ese era su único objetivo. No lo digo yo, lo dijo Guillermo Lasso. Destruiremos el correísmo así nos cueste la economía, dijo Guillermo Lasso. Y lo han logrado, ¿no? Lo han logrado. Han destruido el país. Nos ha costado el país. Antes de darle paso a Jaimito, doctor, yo le hago esta pregunta así, desde su visión y su experiencia, ¿no? Yo he llegado a pensar, yo personalmente, ¿no? Por eso quiero saber su criterio, que la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, tiene más poder que el propio presidente de la República y los diferentes poderes del Estado. Ella como persona. Sí, señor. Usted tiene toda la razón. Porque ese es parte del síndrome de Napoleón. Napoleón Bonaparte era un soldado, ya lo conté en otra ocasión, era un soldado que fue adquiriendo poder en el Estado francés, hasta ser general, y hasta llegar a ser lo que la Revolución Francesa había negado. La Revolución Francesa decapitó a los reyes de Francia, y él se convirtió no solo en rey de Francia, sino en emperador de Europa. Sobre él no había ningún poder, inclusive el papado en esa época era un poder moral sobre Europa, pues le arrebató la corona al Papa y se la puso él. Él se coronó, no permitió ni siquiera que el Papa le corone. Esa es la metáfora del poder en este síndrome. La señora fiscal es la que tiene el poder y el presidente de la República no es que le ordena. Al presidente le tendrá chantajeado como le tiene chantajeado a Lenín Moreno, como le tiene chantajeado al señor Lasso Mendoza, ¿no? Les tendrá chantajeados con un montón de cosas. Y lo que se hace es lo que ella dice. ¿Y es ella la que dice o es el poder geopolítico de los Estados Unidos el que dice? Porque ahí se establece una especie de simbiosis también oscura y perversa. Estados Unidos le mantiene y ella le sirve, y están en ese juego, ¿no? Entonces, los presidentes del Ecuador, los tres últimos presidentes del Ecuador, han tenido que pedir permiso a la señora Salazar y a los Estados Unidos. Doctor, por ¿y la eso derecha? Y la derecha a eso iba. Los socialcristianos actúan también chantajeados. Le tiene preso a Pablo Muentes, brazo derecho de Jaime Nebot. Les tiene a ellos con la guillotina en el cuello. Y los socialcristianos están, sale el señor Kronfle a decir que él demuestra así su apoyo a la señora fiscal. Y muestra una foto cuando está votando. Muestra una foto cuando está votando. No es cierto. Para hacer una cosa que es absolutamente inconstitucional
que el Pleno, Ahora, doctor, perdón que le interrumpa. Lo que yo veo es que ni siquiera permitieron que se presenten las pruebas por el tema del juicio político. En la comisión de fiscalización lo que se veían eran las formas, si todo estaba correcto, pero dieron a entender que no existen pruebas. En el pleno de la asamblea era que se iba a discutir las pruebas. No sé si estoy equivocado, doctor. No está equivocado. Aquí, esta es una vieja frase que yo en Ecuador en directo he dicho varias veces, del recordadísimo Yuro Córdoba. Yuro Córdoba fue presidente encargado de la República, un liberal, ¿no? Él decía, en política se puede tostar granizo. Max Donoso creo que recordó también Maximiliano Donoso, el doctor. Sí. Andrés de Córdoba, ¿no? Es cierto. Aquí hacen lo que sea. Pero ¿sabe por qué hacen lo que sea? Por obsecuencia, por miedo y por lambisconería del poder. Tienen terror a la señora fiscal, que les haga lo que le hizo a Majinga o a una cantidad de gente, lo que le quiere hacer a Paola Cabezas y a Pamela Aguirre, ponerles indagaciones fiscales, y como tienen rabo de paja, entonces están aterrorizados, no quieren acercarse a la candela, y salen como perritos falderos, como monitos de circo, a mover la cola y decir, mire, yo estoy votando a su favor, señora fiscal, no me pegue, no se lance contra mí. ¡Qué vergüenza que el presidente de una función del Estado haga aquello! Y todavía tenga la cachaza y el sobredimensionamiento de ser candidato a presidente de la República, pero Jaime, no pongamos la imagen de la foto del señor Henry Kronfle cuando está votando en el pleno de la asamblea. Y aquí le responde el expresidente Correa, le dice, no le da ni vergüenza. Lo que ofrecieron fue la continuación del juicio de la fiscal para que con el debido proceso el país pueda ver las pruebas irrefutables contra ella. Le han quitado al pueblo ecuatoriano ese derecho. El Pleno se toma atribuciones que no tiene. Ahí está el mensaje del expresidente Rafael Correa. Y yo creo que lo que dice Correa es una gran verdad, ¿no? Hasta para ella mismo, si de repente si ella no tiene nada que ver en un caso de un juicio político, hasta para poder defender, pues, su honorabilidad, si es que la tiene. Eso no le importa, Jaime. En el análisis que estábamos haciendo con Carla, es una persona que tiene un trastorno de su personalidad, en donde ella tiene que mantener a toda costa su imagen de bondad, de ética y de moral. No va a permitir que exhiban nada contra ella. Y su segunda parte, esta parte del complejo de inferioridad, hace que use todos los recursos lícitos, ilícitos, impensables, antiéticos, inmorales del caso para evitar que su imagen de santa se vea afectada. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque así se encubrió, por ejemplo, la Inquisición. Así se encubrió el asesinato sistemático de mujeres en los procesos de brujería, en donde justamente la inferioridad moral de los tipos que juzgaban a las mujeres y la superioridad intelectual, física, de todo género de las mujeres que eran castigadas, ¿no? Servía de mecanismo. Y el referente era que los que juzgaban eran santos y ellas eran brujas. Esto es lo que está pasando en el Ecuador, literalmente, porque tenemos a una inquisidora, tenemos a una persona enferma, tenemos a una versión femenina de Torquemada en el poder en el Ecuador. Una versión femenina de Torquemada que tiene chantajeados a todos los factores de la derecha política ecuatoriana. Yo no creo ni siquiera que les pague. ¿No?
sino que les tiene extorsionados, literalmente extorsionados, ¿no? Y está parapetada detrás de una apariencia y un olor de santidad digno de llevarle a los altares del Vaticano. Doctor, pero si en algún Es la momento, parte más grave de lo que estamos. doctor, si en algún momento la derecha ve que la fiscal ya no le es útil para los propósitos, porque la derecha en el fondo, no creo que esté con ella. Desde mi punto de vista creo que la utilizan. Mire lo que ha pasado con otros cuadros de la política, ¿no? El señor Villavicencio lo utilizaron y al final lo terminaron asesinando. Yo le daría razón a usted, Jaime, sino que haría solo un ajuste a la lógica que plantea. El ajuste lógico es que ella no le sirve a la derecha, le sirve a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Mm? Y la derecha ecuatoriana se beneficia de aquello. Pero la derecha ecuatoriana no tiene control sobre la señora fiscal. La señora fiscal tiene control sobre la derecha. Por eso ni siquiera se candidatizó a presidenta. No necesita entrar a aquello. Es que si se No candidatiza, necesita entrar al escrutinio público. doctor, si se candidatizaba la fiscal, ahí sí va a tener un enemigo gratuito también, pues el presidente de la República le iba a quitar el respaldo, Claro, y la cosa cambiaba. claro. Y además hubiera sido sometida al juicio público. Seguro Y que eso sí. no puede aceptar ella, en su lógica psicológica, no puede aceptar. Entonces ella se mantiene al margen y ejerce el poder político del Ecuador Doctor, a través del chantaje. ¿qué va a pasar con el caso del señor Muentes y compañía, que es acusado en el tema caso purga, metástasis, del manejo de la justicia? El señor Muentes, nosotros creo que estamos clarísimo que él no era el gran jefe del manejo del tema de la justicia. Detrás de él hay otra persona, y que ni siquiera es mencionada en esos chats. Seguramente sí lo mencionan, pero los tienen escondidos. Y seguro le tienen esto, a cada vez y cuando le dicen, mira, si tú no votas por tal proyecto o por el juicio político, para evitar el juicio político, ya sabes lo que te tengo. Aquí te tengo en mis manos. Todo el mundo lo sabe eso. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que es eso. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta que le sea útil. Hasta que le sea, esa es una moneda de cambio, ¿no? Como demostró ser impresentable ni siquiera señor, de César Humajinga, impresentable, que la moneda de cambio fue, yo te quito la indagación previa y archivo eso, tú votas. Pero con los socialcristianos es otro el negocio. Allí no solo es Muentes es la imagen pública de que les tiene cogidos con anzuelo, ¿no es cierto? Con ganchos, con bicheros les tiene cogidos. Tal vez en los próximos días Muentes saldrá, doctor. No creo. O si sale él, activará otras indagaciones que tendrán cogidos del cuello a varios socialcristianos más. Porque así actúa ella. Ese es su modo de actuar. Yo no estoy diciendo que ellos sean corruptos. No. Ella es capaz de inventarse cualquier cosa, Jaime, lo hemos visto. Ha inventado el cuaderno de Hello Kitty, ha inventado el caso Sobornos, ha inventado el tema del parque contra Jorge Glass, ha inventado y sigue inventando, inventó contra el defensor del pueblo, ha inventado contra la señora Schettini, plagió su tesis, ha puesto en jaque a la universidad para que le protejan, ha movido cielo y tierra para que las cortes le den la razón. Es decir, ella maneja los hilos del chantaje global en el Ecuador. La mayor vacunadora en el Ecuador es ella. Pero tiene una pinta de santa, como le decía a Carlita, de mosquita muerta, de la que no rompe un plato.
Este es el perfil psicológico de la señora y su actuación en daño y en contra del pacto social que debe existir en este país, pacto por la ética, pacto por el cumplimiento de la ley, pacto por la decencia, pacto por la anticorrupción, pacto por la convivencia civilizada. Todo eso ha hecho pedazos. ¿Cuánto durará en el poder la señora? Lo que le convenga a los Estados Unidos. El día que deje de convenirle a los Estados Unidos su presencia, pues se la sacarán. Mire, la presencia del dictador del Chivo, famoso Chivo, en República Dominicana, Leónidas Trujillo, ¿no?, fue de 46 años en el poder. Porque 46 años les convino a los Estados Unidos que esté. ¿No? ¿Cuánto les convendrá que esté la señora? No sabemos. Yo no puedo imaginarlo cuánto. ¿No? Ojalá el cambio de eje político en los Estados Unidos traiga algún cambio también hacia la sustentación de la señora. Ojalá. Ojalá estas apreciaciones no sean motivo de persecución, y si lo son, bueno, lo serán, pues ya tendremos que defendernos como varios opinadores y periodistas en el Ecuador, pero lo que sí no vamos a hacer, mi querido Jaime, es dejar de hacer estos análisis. Doctor, y la prensa casi que la santifica. Obvio, porque la prensa son 3/4 de lo mismo. Son un operador de los intereses norteamericanos, y aquí hay que hablar así de claro, y de los intereses de una derecha política tonta y torpe que tenemos en el Ecuador, para que se sustenten y se sostengan estos sistemas de chantaje. Porque la derecha, siendo chantajeada por la señora, igual la sostiene, ¿no? Y la prensa, si es que nosotros analizamos los mayores financiamientos de la prensa ecuatoriana, vienen de dos fuentes. Uno, de los programas de ayuda de los Estados Unidos, léase USAID o NED, ¿no? National Endowment for the Democracy, que son fondos financieros de la CIA, o de los gobiernos, del gobierno del Ecuador, ¿no?, o de ciertos gobiernos locales. Esos son los financistas de la prensa. No hay otros. Aquí no hay un empresariado que pague a la prensa. El empresariado busca pautar en este rato en qué sé yo, YouTube o por ahí, ¿no?, que le es más eficiente que pautar en el Universo. El Universo no lee nadie, ¿no? Pero generan un sistema de referencias en donde la verdad se administra, como decía el señor Vera, que cada vez le veo más retorcido de cuerpo y de alma, ¿no? Pero bueno, eso es Oiga, ¿qué le pareció, análisis que haremos. ¿Qué le parece esas aseveraciones que asevera la semana pasada, donde dice que antes de Correa el 40% de la educación era privada? Cuando llegó Correa la bajó al 15%, bueno, ahí está en lo cierto, pero dice que con el propósito de adoctrinar a los jóvenes. ¿Qué lectura darle? ¿No le parece una afirmación? Es una afirmación absolutamente pendeja, pues. En todo grupo de amigos, Jaime, y a usted le habrá pasado, teníamos el pendejo alaraquero, ¿no? Déjeme calificarle así. Era pendejo, tenía elaboraciones pendejas, pero las planteaba o labioso, como como si decimos fueran acá. catecismo, ¿no? Exactamente, labioso. El amigo labioso, que habla con una solvencia sobre lo que no sabe, sobre lo que no es cierto, pero la solvencia nos hace creer que sí sabe y que sí es cierto. El señor Vera es típicamente aquel. Él es el señor Vera. El pendejo alaraquero, el labioso del grupo. El labioso que dice cualquier cosa con una convicción digna de fe católica, o sea, una convicción así absoluta, y está totalmente equivocado, y siempre está equivocado. Y cuando se hablaba de fútbol entre los amigos,
Unos hablaban con conocimiento, otros hablábamos de impresión, pero había un zopenco que hablaba con una solvencia bestial y no le ataba una y decía una sarta de zopencadas, ¿no es cierto? Ese es el señor Vera. Y le pagan por eso, y le pagan muy bien por eso. Para afirmar cosas tan estúpidas como esa. O para afirmar que el gobierno de Rafael Correa ha escondido 7.000 cadáveres. No. Esas son las cosas. Doctor, Pero las dice. Está dando cátedra. doctor, en la recta final ya entiendo que usted tiene una reunión. ¿Podemos definir el Sí, señor, perfil, sí, señor. el perfil psicológico de este señor Vera? Que bueno, no sé hasta dónde. Yo creo que el señor tiene trastornos desde mi punto de vista, porque no puede Sí. dejar de pensar en Correa. Creo que tiene sueños incluso con él. Usted ya le definió. Esto se llama narcisismo. ¿No? Es tan narcisista el señor que alguna vez que yo asistí a una entrevista con él en televisión, hizo que le pongan unos almohadones en el asiento para salir a mí mismo. Yo no soy un hombre muy alto, ¿no? Pero soy más alto que él y yo salía más alto en la cámara. Hizo que le pongan almohadones para pasarme un poquito y aparentar ser más alto que yo. Eso, por ejemplo, es un narcisismo incontrolable. ¿No? Su modo de moverse, sus expresiones, su gestualidad, el cuidado extremo de su pelo, el ocultamiento de los defectos que tiene, por ejemplo, este sentarse así para ser más grande de lo que parece, todo eso es narcisismo puro, narcisismo puro. La manera de hablar, las miradas, la gestualidad de las manos, denota un narcisismo extremo. Y es un narcisismo que le financian. Mientras más narcisista, más le pagan. Entonces es un gran negocio para él. Y mientras más estupideces construye, más halaga su pulsión narcisista, ¿no? Y de autovaloración y de demostración pública de su valor y su conocimiento. Ahora, el narcisista tiene normalmente un objeto libidinal, que no es necesariamente erótico, ¿no? Pero es un objeto contra el que se lanza. Y ese es Rafael Correa. El objeto libidinal del narcisismo del señor Vera es Rafael Correa. Sin ese objeto, su narcisismo se desmorona. ¿No? Su narcisismo se desmorona. Y ahí se explica a usted por qué razón una actriz muy famosa y muy bella se casa con un tipo que la maltrata y que le cae a golpes. Ese tipo es un narcisista y su objeto libidinal es ella, y su fama, y su conocimiento, y su belleza, objeto al cual debe destruir. El deseo libidinal es un deseo no erótico, sino tanático, es decir, no de afecto, sino de destrucción y de odio. Entonces el señor Vera es ejemplo académico para explicar el narcisismo. Si yo no seré profesor de psicología, pero si algún día llego a ser, y al hablar del narcisismo hablaría del señor Carlos Vera con videos para que se mire desde la manera en la que pone la mano, en la que hace el gesto, ¿no? Cómo halaga su ego, exactamente. Pero nosotros teníamos un compañero que le decíamos Mr. Cuenca, ¿no? Que era un flaco, no era ni fuerte, pero caminaba así, se hinchaba como pavo y caminaba. Era un narcisista básico, ¿no? Y el señor Vera es así desde su empaque. Así es. Sí. Exacto. Pero ocupe más cámara, Jaime. Se pone un terno, me imagino que ese terno, ese saco debe costar $2.000, ¿no? No entra, ¿no? Claro, debe ser talla big, extra grande, no sé, algo así, ¿no? Bueno, no me quiero meter con los gustos
el señor peor en su closet. Así. Ahí le dejemos. Ahí quedemos, doctor. Me parece interesante su análisis. No sé si Carlita le iba a decir algo, ¿no? Bueno. Le iba a decir que habían tenido buen sentido del humor en todo caso. Les cuento que hay buenos comentarios de la gente. ¿Le gusta el análisis de perfiles a la gente? Bueno. Sí, les gusta mucho. Pero, porque ya no estamos ante problemas políticos, Jaime y Carla. Esto no puede ser explicado desde la política. Tiene que explicarse desde la psicología de los personajes que están interactuando. Entonces, yo creo que por eso las personas se apegan a estas explicaciones desde la psicología. Bueno, quisiera dejarles que ya empieza mi próxima reunión, agradecerles profundamente y quedar al habla con ustedes, queridos. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo. El doctor Felipe Vega de la Cuadra, excelente análisis el día de hoy. Se pasó el doctor, ¿no?